¿Cuál es la razón por la que los traders no retiran en empresas de fondeo? La gran mayoría porque esta industria tiene un lado oscuro muy grande. Hay mucha estafa, mucha vende humo, mucho bot mágico. Tenemos que encontrar la forma de que el negocio sea rentable sin la necesidad de hacer nada fraudulento, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Que un trader tenga una sola cuenta en una empresa de fondeo o que tenga varias cuentas y trate de hacerle retiros pequeños a esas cuentas pero consistentes? ¿Tú cómo lo ves? Nosotros como Forex ganamos de que la gente pierda, no, es parte de nuestros ingresos, pero también nosotros ganamos cuando la gente gana. El trading al final se trata de coger un capital X y sacarle Y. ¿Cómo lo hagas? Da igual, desde que sea consistente. Hey trader, te doy la bienvenida a este nuevo podcast en donde aquí estoy con Juan. Juan, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Juan es el director ejecutivo de Funded Forex, una empresa de fondeo, y hoy quiero como revelar, quiero exprimir a Juan lo que más se pueda para entender cómo funcionan las empresas de fondeo por dentro y sobre su vida en general. Entonces, bueno Juan, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en el trading, por dónde empezaste, cuántos años tienes, cuéntanos un poquito sobre eso. Realmente, pues en el mundo del trading desde muy joven, el esposo de mi mamá trabajaba en la bolsa de valores y pues desde los 12 años, 10 años veía gráficas. Ok. Wow. En vez de hacer tareas del colegio me ponía a ver gráficas y me copiaban las tareas. Y desde ese tiempo arranqué en el mundo del trading. Después tuve como un camino de emprendimiento donde hice de todo. Y la verdad no me fue bien, pero digamos que construí muchas habilidades que me sirvieron después en el mundo del trading. Y me ayudaron, digamos que a entender realmente cuál era esa industria a la cual me tenía que dedicar. Entonces volví al mundo del trading, pero digamos que yo con una perspectiva más profesional, ¿no? Porque pues cuando chiquito era más un tema de... Un juego. Curioso, sí. Netamente un tema curioso y un juego. Y me empecé a meter al mundo del trading, hice trading manual yo, me demoré mucho tiempo en ser rentable, después tuve un par de mentores, pasé por todos los mercados, hice de todo, deshice, trabajé para un par de fondos de inversión, tuve la oportunidad de acompañar en el proceso educativo de miles de personas, y después digamos que empecé a dar un salto más al lado corporativo y digamos que empezamos con un fondo de inversión, recaudábamos capital y nos empezamos a dar cuenta como de cómo empezaba a funcionar la industria, pero a través de golpes, ¿no? Entonces, logramos la rentabilidad, le sacábamos rentabilidad a los capitales, pero siempre pasaba algo. Y la verdad es que esta industria tiene un lado oscuro muy grande, como también lo tiene muy, muy luminoso, pero en el lado oscuro hay mucha estafa, hay mucha vende humo, hay mucho bot mágico, hay mucho broker que te da apalancamiento infinito y funciona, y bonos del 300%. Y digamos que a través de los golpes me fui metiendo cada vez más, empecé a salir un poquito más de ese rol de trader manual y irme individual a meterme al lado empresarial porque era más como un tema de necesidad, ¿no? Entonces un broker me estafaba y en vez de quejarme decía, ¿cómo tengo mi propio broker para que no me estafen? O sea, en vez de quedarte como en el error, mejorar. Sí, 100%, porque decía para mí la industria era la correcta. O sea, yo decía, esta es la industria en la cual yo quiero estar. Y en vez, digamos que eran golpes fuertes donde los brokers nos manipulaban o digamos que nos hacían malas prácticas, pero aunque dolían, todo el tiempo era el reto de cómo tenemos nuestro propio broker. O en la industria de fondeo lo mismo, como empresas que no nos pagaban y decíamos por pura curiosidad con mis socios, ¿cómo funciona una empresa de fondeo? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Cómo puedo empezar a estructurar la misma idea de negocio para no depender de nadie? Porque digamos que a mí me gusta no tener que depender de nadie, porque al final es como en el trading es ni modo que te vas a robar a ti mismo, ¿no? Entonces me empecé a meter en esa industria, me empecé a asociar con personas que tenían mucha experiencia en la industria, y me encontré una pasión por estructurar negocios alrededor del trading, y dije esta es una industria muy rentable y eso no quiere decir que todos vendan humo o que todas sean malas empresas. Hay empresas que llevan en esto 20 años y por algo llevan 20 años.
El tema es que me di cuenta que las empresas que llevan 20 años es porque uno, tienen alto conocimiento técnico, entonces saben cómo correr una empresa de estas realmente, y dos, le juegan al juego del largo plazo, no al juego del corto plazo, porque la gran mayoría de empresas que salen como brokers, bots, empresas de fondeo, le juegan al corto plazo y es gente que ve una oportunidad de vender y vender y vender, pero ni siquiera no tienen ni idea de cómo correr el negocio desde atrás, o simplemente así tengan idea, pues están dispuestos a sacar cosas fraudulentas en el corto plazo. Y algo que, digamos que todos mis socios empezamos como traders manuales y empezamos a pensar cuál es el tipo de oportunidades, herramientas o empresas que nos hubieran gustado tener cuando nosotros empezamos. Ok. Entonces todo lo que empezamos a montar fue como de traders para traders. Y parte de lo que hemos hecho también con la empresa fue eso, como todo el tiempo nos preguntamos, oye, ¿cómo se nos haría justo que esta regla funcionara para nosotros? ¿Cómo se nos haría justo que fueran los costos para nosotros? ¿Cómo nos gustaría que hablen de directo con nosotros? Y creo que eso fue marcando mucho de cuáles son nuestros principios y valores de los negocios que hacemos. Y como empresa de fondeo también, creo que no hay una empresa más transparente que la nuestra. O sea, no... Tanto que un punto literalmente, creo que un estudiante tuyo nos preguntaba cómo logran ser rentables haciendo esto. Y ha sido como esa obsesión de tenemos que encontrar la forma de que el negocio sea rentable sin la necesidad de hacer nada fraudulento, ¿no? Y creo que ha sido un camino muy bonito porque, como vuelvo y lo digo, fue un camino que recorrimos para nosotros mismos. Como tengo un broker para nosotros. De hecho, nuestro primer broker fue privado y solo teníamos nuestro dinero. Okay. Y después dijimos como, oye, deberíamos abrir esto al mundo, deberíamos compartir esto con el mundo. Y creo que la industria de trading, aunque existe hace muchos años, y después se abrió al mundo, pero se abrió al mundo con mucha gente que se aprovechó de tener esa información privilegiada para poder aprovecharse de la gente. Okay. Pero creo que como cualquier otra industria que empieza muy nueva, como las cripto o como la crisis que hubo de los .com, empieza con mucha manipulación de la información para que unas muy pocas personas se beneficien, pero a medida de que cada vez más personas, la industria lleva más tiempo, esas empresas que quieren hacer las cosas mal van a morir y van a quedar los pocos. Y eso pasó con los .com. ¿Cuántas empresas habían valuadas en cientos de miles de millones? Y después, ¿cuántas de esas empresas realmente sobrevivieron? Las empresas que hacían las cosas bien. Y yo veo en la industria del trading algo muy parecido. Y es los brokers que llevan muchos años en esto son los brokers que han hecho las cosas bien. No, verdad. Y ahí hay marcas que tengo que reconocer, como, no sé, Exness. Y no decir que son la empresa perfecta, porque no hay empresa perfecta, pero sí, o sea, tú cuando has escuchado un escándalo de Exness. Sí, no. O sea, de pronto un error, que la plataforma falló, que un caso muy específico, pero Exness no llegó a donde está a punta de robar. De robar. Y eso es porque creo que lo que tú tienes que hacer como empresa es enfocarte en hacer las cosas también que los clientes realmente se vuelvan clientes, porque un cliente no es el que te compra una vez, eso es una venta. Un cliente es el que se queda contigo en el largo plazo, y las empresas que crecen a largo plazo tienen bases sólidas de clientes. Son clientes que te vuelven y te compran y te recomiendan, porque de hecho ese es el marketing, el mejor marketing que hay. El tema es que es un camino mucho más lento, ¿no? Pero no todo el mundo está dispuesto a recorrerlo. Claro, no todo el mundo está esperando a que sus clientes prueben el producto y que lo recomienden. Bueno, hay algo que me gustó mucho que dijiste ahorita, y es que tú empezaste por el trading, pero entiendo que tu parte es más como empresarial. Y muchas personas creen, o por lo menos yo tenía antes esa creencia, de que en el trading la única forma de hacer dinero es operando. Entonces tú encontraste como otros negocios alrededor del trading. Claro. ¿Tú cómo empezaste esos negocios? O sea, por ejemplo, si yo fuera una persona que de pronto me gusta el trading, pero
quiero abrirme mi panorama a, no sé, crear un broker o, no sé, una empresa de fondeo tal vez. ¿Cómo empezaste esos primeros como contactos? ¿Cómo conseguiste esos primeros contactos para poder llegar a crear esas cosas que por lo menos para mí no tengo ni idea de cómo se crea un broker? ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿cómo empezaste esa parte? Creo que primero fue esa curiosidad y fue entender que todo el mundo en la industria ve el tema de llegar a la rentabilidad como, llego a la rentabilidad y ya se me solucionan todos los problemas, voy a ir en un yate oprimiendo botones y ya. Pero te das cuenta de que como la gran mayoría de la gente no llega, es como si fueras a escalar la segunda montaña más alta del mundo. Y digamos que nadie sabe que existe el Everest, ¿cierto? Entonces nadie sabe que existe el Everest y escalas la montaña más alta que tú crees que es la montaña más alta del mundo, llegas al pico y es como, no, hay otra montaña. Y alcanzas a ver el Everest. Exacto. Okay. Y en la rentabilidad es un poco parecido. Y la gente cree que llegar a la rentabilidad es el único reto en el trading, pero realmente te vas a encontrar con muchos más retos. Porque listo, eres rentable, pero estás en una industria en donde la gran mayoría de empresas se benefician de que tú pierdas. De que no sean rentables. Entonces, cuando llegas a la rentabilidad, realmente tienes a casi toda la industria en contra tuya, si no sabes escoger bien. Y eso me llevó a investigar y a ser curioso y a entender de dónde gana un broker. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso de un broker? ¿Cuáles son los modelos de negocio alrededor de un broker? ¿Qué son pasarelas de pagos? ¿Cómo funciona el tema de cripto? ¿Cómo funcionan las estructuraciones? Desde estructuraciones tributarias de cómo pagar menos o más impuestos. Entonces, empecé con esa curiosidad y empecé a ir mucho a ferias empresariales de trading. Y empecé, digamos que algo que hice fue rodearme de gente que tuviera mucha experiencia en la industria para construir los productos para nosotros mismos y después digamos que todo fue un camino que se fue dando y fui entendiendo realmente toda la industria detrás, que es como, yo siento que es como si fuera, el trading es como si todos fuéramos pilotos de Fórmula 1, pero todo el mundo ve a los pilotos, pero no sabe el ingeniero que está detrás, el equipo de pits, cómo funciona el tema de pauta detrás, cómo funciona la parte estructural, cómo se transporta el carro de un lado a otro. Y no digo que lo tengas que aprender todo, pero sí deberías saber lo básico. Y la verdad es que sí es una industria en donde el conocimiento de esa parte es muy limitado. Es muy limitado porque está muy monopolizado el sector. Hay muy pocas empresas que dominan el mercado y que claramente no quieren compartir tanto su salsa secreta, pero yo soy de los que la comparten porque entiendo que sí o sí para allá va. Y como sé que sí o sí para allá va, porque hoy en día, no solo en el trading, en el mundo cada vez la información es más fácil acceder a todas las cosas. Entonces, como todo el mundo va para allá, pues prefiero construir confianza desde ese lado. Y yo prefiero decirle a la gente de dónde vienen las fuentes de ingreso y va a llegar un punto en donde en negocios existe algo que se llama barreras de entrada. Entonces yo no tengo problema en compartir cómo funciona la industria, porque al final cuando la gente realmente entienda cómo funciona la industria va a ser un punto en donde o se meten y compiten, y la competencia yo la veo como algo bueno porque hace que mejores. Tal cual. O se dan cuenta de que no es tan fácil como creen. La gente cree que montar un broker es montar una tienda de un e-commerce. Sí. Y realmente no saben todas las estructuras y todas las estructuras y conocimiento que tienes que tener detrás. Y lastimosamente el marketing se ha encargado de mostrar como lo que hablábamos la otra vez. O sea, monta tu empresa de fondeo por $20,000. Sí, que te aparecen los anuncios ahí en Instagram. Sí. Ok. Muchas personas no saben, pero a nivel de que uno va operando con más capital, pues tú no vas a colocar tu capital en cualquier lado, porque tú sabes que a partir de que empiezas a operar con millones de dólares, pues tú digo, ni siquiera con millones de dólares, desde cientos de miles de dólares debes cuidar tu capital. Entonces, ¿qué pasa en el momento? Eso es para que nos lo expliques a todas las personas que nos están viendo, cuando tú empiezas a operar con 1, 2, 3, 4, 5 millones de dólares propios. ¿Cuál es el mejor camino para empezar a hacer eso? Porque imagínate que yo coja ese dinero y le invierto en un broker que no me va a pagar o que me pueda robar, porque eso llega a pasar mucho y he escuchado muchísimos casos con eso. ¿Cómo me protejo antes una vez tenga el suficiente capital para operar a ese nivel? Con $3 millones yo ya tomaría el camino de montar mi propio broker. Ok. Ya no va a ser el broker más regulado, no va a ser el broker con la infraestructura, con miles de herramientas, pero al final sí, si estás operando tu propio capital,
con $3 millones ya puedes cubrir los costos básicos de un broker que te funciona al menos solo para ti. Okay. De hecho, desde bastante menos capital podrías empezar tu propio broker. Y ahí empiezas a tener control sobre el capital. Que es lo más importante. Uh-huh. Sí, porque al final siempre va a riesgo. Es como la gente que cree que tener el dinero en un banco es seguro. Hay bancos que se han quebrado. Uh-huh. El Banco Central de Londres lo quebró George Soros y ya. Entonces al final siempre va a haber riesgo. Simplemente minimízalo y mitígalo. Entonces creo que si ya empiezas a operar capitales grandes, realmente uno lo ve grande en dinero de uno, y sí es mucho dinero, pero en la industria no es nada. Ajá. O sea, $3 millones es el pago de facturas, es el pago de importación de una empresa medianamente grande, de un país medianamente grande. O sea, uh-huh. Estoy seguro, voy a decir estoy seguro que fácilmente la factura de papel higiénico de McDonald's debe ser más grande que $3 millones. Claro. Y en el mercado de Forex o acciones se mueve toda la economía mundial. Entonces, cuando entiendes que realmente solo eres un grano de arena dentro del mercado, entonces empiezas a parar ciertas declaraciones. No, es que el mercado me manipuló. El mercado no te manipuló. O sea, el mercado funciona de una cierta manera y se ponen órdenes en ciertos puntos de precio y punto. Uh-huh. Y yo he tenido la oportunidad de ver cómo funcionan las mesas de dinero en ciertos bancos, he tenido la oportunidad de ver cómo funcionan las mesas de dinero en ciertos proveedores de liquidez, y te das cuenta de que realmente es desde esa posición de saber que eres un grano de arena, cómo fluyes con la corriente y no tratas de ir contra la corriente. Entonces hay cosas como, por ejemplo, que yo empecé a abandonar. Yo siempre por mucho tiempo le dediqué mucho tiempo a los famosos bots de HFT y decía, voy a hackear el sistema. Bro, si pudieras hackear el sistema, o sea, uh-huh. Hay gente que ya se hubiera hecho millonario hace rato. Los bots de que te dan 50% de rentabilidad mensual. No existe. No existe. Puedes hacer una vez, por suerte, por estadística. Pero el mercado el mercado es tan perfecto que si lo logras hacer una vez, 3 o 4 o 5 entidades se van a dar cuenta de que hay un hueco o hay un error y lo van a corregir, como pasó en la crisis inmobiliaria de Estados Unidos. O alguien encontró un error, se hizo mucho dinero, reestructuraron completamente cómo funcionaban los modelos hipotecarios uh-huh. en Estados Unidos. Entonces, en el trading creo que uno deja de perder mucho el tiempo en encontrar esa gallina de los huevos de oro, y más bien te enfocas en el volumen, porque este es un mercado de volumen. Y es cómo enfoco en construir un modelo de negocio sostenible que crezca por volumen y en donde yo, sin la necesidad de hacerle daño a nadie, empiezo a ganar de a pocos y realmente lo hago aportando valor. Ok. Y eso lo diría también para la gente que ya empieza a operar $2 o $3 millones. Y es, no busques la gallina de los huevos de oro, porque así la encuentres, el mercado se va a encargar de solucionar ese uh-huh. hueco en la Matrix. ¿Y por qué es un hueco? Porque al final estamos en un mercado de suma cero. Es decir, el dinero que tú estás ganando es el dinero que alguien está perdiendo. Y como el dinero que tú estás ganando es el dinero que alguien está perdiendo, si tú encontraras un fallo en la Matrix en donde tú siempre ganas con porcentajes absurdos, va a llegar un punto en donde pues ese glitch se va a resolver. Arreglar. Entonces, yo realmente le apuesto a negocios de largo plazo, porque creo, pues para empezar, empecé a hacer esto por libertad financiera. Entonces, yo no quiero tener golpes de suerte de uh-huh. un año me fue súper bien y después ahora tengo que buscar el siguiente error en la Matrix. Ven, ¿cómo construimos productos que realmente le funcionen al mercado? ¿Cómo construimos productos que realmente hagan la diferencia y te vuelves el siguiente Exness? Exness no se volvió el broker más grande del mundo a través de encontrar gallinas de oro, robar o estafar o cosas de estilo, sino a través de ganarse 1 centavo en cada transacción, 1 centavo en cada transacción. Y es lo que creo que si estás operando capital real, si estás haciendo modelos de gestión, si estás montando tu propio broker o lo que sea, ¿cómo te encargas de decir, listo, quiero llegar a $3 millones? Pues la verdad es que en nuestro mercado
o en esta industria $3 millones, vuelvo a lo mismo, no es nada. Entonces, tu mentalidad debería estar en cómo este mismo modelo de negocio es sostenible en $300 millones. No es sostenible. Listo. Entonces con HFT me pasó. Cuentas de 5,000, listo, retirado todo el tema. Después lo escalabas y no era sostenible. Entonces creo que va más o menos por ahí. Ok. Me gustaría que me explicaras cómo funciona, porque lo estamos hablando hace un rato, el tema de los brokers, los proveedores de liquidez menores, los más grandes, como para darle una perspectiva a las personas de cómo funciona esto, para luego con eso explicarlo a las empresas de fondeo. Ok, los proveedores de liquidez son las entidades que proveen la liquidez o los activos. Entonces hay diferentes activos, hay divisas, hay acciones, hay commodities y funciona... A ver, el trading no es más que el mercado digitalizado. Es decir, si tú vas a comprar naranjas y si quieres comprar el precio más barato, pues vas y te vas a la finca o a la producción de naranjas más grande, pero no te van a vender 3 naranjas. Entonces tienes que comprar mínimo 30 containers. No me alcanza, entonces tengo que comprar 2 containers. Y así sucesivamente vas llegando cada vez a más intermediarios. Las empresas que están en esta industria por mucho tiempo y que duran, digamos que están dominando el mercado, otra vez se enfocan en el volumen. Entonces los proveedores de liquidez, hay proveedores de liquidez principales, hay proveedores de liquidez que le proveen proveedores de liquidez que mueven menos capital y así sucesivamente. Por eso digamos que es un poquito complicado competir y por eso me gusta revelar la información, porque es un mercado donde si quieres realmente ir a las grandes ligas requieres de mucho capital, mucho capital, porque para que tú puedas tener los mejores spreads, los mejores swaps, las mejores comisiones, los mejores costos en plataformas tecnológicas, tienes que mover mucho volumen. Entonces lo que hacen los proveedores de liquidez es, si tienes mucho volumen como broker, pues puedes llegar a los proveedores de liquidez más grandes como Barclays o como Wells Fargo o Citibank y así sucesivamente. Después, si no tienes el Banco Nacional de tu país, si no le alcanzas a llegar a una negociación del Banco Nacional de tu país, entonces tienes una fintech. Si no tienes una fintech, entonces tienes la casa de cambio donde compras y vendes dólares. Y así sucesivamente el margen cada vez se hace más pequeño. Entonces, y lo que hacen es que los brokers dicen, ok, si Brandon me mandó una operación, yo tengo la decisión de tomar esa operación y quedármela yo, es decir, no la voy a mandar a mercado. Si tú compraste euro-dólar, ¿qué estás comprando? Estás comprando el euro, el dólar, perdón. No, el euro. Sí. Y si estás vendiendo euro-dólar, ¿qué estás comprando? Al revés. Estás comprando dólares, porque es una divisa contra la otra. Entonces, los proveedores de liquidez son esa herramienta que me permite llegar al mercado. Una moneda para hacer la transacción. Exacto. Pero hay brokers que lo que hacen, o la gran mayoría de brokers en la industria lo que hacen es entender que no todas las operaciones son buenas y se quedan algunas de las operaciones en su propio riesgo. Es decir, yo no creo que esta operación que Brandon está tomando sea buena, no la voy a tomar yo en el mercado, y si él pierde, pues yo me quedo con lo que él arriesgó, y si él gana, pues le tengo que pagar de mi bolsillo, que no es algo malo, desde que yo realmente esté dispuesto a pagarte. Claro. Y desde que yo tenga cómo sostener el riesgo de esa operación, y desde que yo sepa gestionar el riesgo y tomar decisiones inteligentes y tomar decisiones y sepa realmente leer el mercado para saber hacia dónde va a ir y cuáles son las operaciones que realmente mando al mercado y cuáles no. Pero digamos hay brokers que son full libro B. Para que las personas que están escuchando lo entiendan, ¿qué es el libro B y qué es el libro A? Libro A es cuando yo mando tus operaciones al mercado. Libro A es cuando yo como broker, básicamente tú mandas una operación, yo no voy a ganar de que tú pierdas o de que ganes, yo solo gano una comisión. ¿Qué es? La comisión por lote, el spread, el swap, que no me lo gano todo, porque el proveedor de liquidez también me cobra un spread, pero digamos que le pongo una pequeña diferencia. Como si estuviera vendiendo naranjas. El kilo de naranja me lo vendieron a $3. Listo, yo lo voy a vender a
$3.50. Buscando volumen en la ganancia. Exacto. O la otra opción es simplemente decir, Brandon me mandó a comprar 1 kilo de naranjas, pero yo sé que él no las va a usar. Entonces, ya, me voy a quedar con el dinero. Si las termino usando, pues me toca salir a mí a comprar las naranjas. Y si subieron de precio, pues pierdo dinero. Y si no las termino usando, pues yo me quedé con el dinero de las naranjas. Vuelvo a lo mismo, no hay nada de malo en eso. En esta industria, ya puedes ganar solo de spread y comisiones, pero sostener una empresa solo de eso se vuelve muy difícil. Entonces, es muy importante que una empresa tenga mesas de dinero que permitan tomar decisiones sobre qué operaciones quieren mandar a mercado y qué operaciones no quieres mandar a mercado. Y el tema es que las mesas de dinero que son capaces de hacer eso, pues tienen 20, 30 años de experiencia, toman de esas decisiones de gestión de riesgo. Lo importante cuando te metes con un broker es entender que incluso los brokers que te dicen que te mandan al libro A, realmente pueden mandarte al libro B. Cuando quieran. Sí, y te van a decir, no, yo te mandé al libro A, pero realmente va. Lo que no saben es que incluso los proveedores de liquidez también tienen libro B. Entonces, no se trata, la gente sataniza mucho el libro B cuando entiende. Y es como, no, es que el libro B es súper malo. No, realmente el libro B es malo cuando haces malas prácticas. ¿Qué son malas prácticas en el libro B? Mandar una operación al libro B cuando tú no tienes el capital para sostener esa operación si el trader la gana. Ok, claro. ¿Qué es otra mala práctica en el libro B? Yo modificar el precio para que cuando esté el precio llegando justo al stop loss, yo te lo deslice para que te toque stop loss. ¿Qué es manipular el libro B? Que tú pongas un punto de entrada y te deslice el precio, que hay deslizamiento en el precio, es normal, porque otra cosa que la gente se queja, no, es que yo puse el precio de entrada aquí y no entró justo aquí. Pues primero hay un spread. Y dos, que tú pongas tu operación en el mercado, realmente hay alguien que la tiene que tomar en otra parte del mundo. Si tú estás comprando, tú pusiste una orden de compra en dólares, pues tienes que ir a buscar esa orden de compra. Entonces muy seguramente no vas a comprar en ese precio exacto. El tema es que hay brokers que se pasan. Sí. O sea, que hay brokers que lo que hacen es que le agregan deslizamiento artificial al precio. Y es, ok, yo entré aquí y a mí me pasó en la industria de fondeo. Me acuerdo mucho de una empresa, que no voy a mencionar el nombre, pero me acuerdo que yo tenía un stop loss de 50 pips. Le puse $2,000 de stop loss y tocó el precio de entrada y ni siquiera lo tocó agresivamente y entré con $1,000 ya en negativo. Ese es el tipo de cosas que te das cuenta de que la quieren hacer sí o sí perder a la gente, y te das cuenta de que muy seguramente no tienen un equipo de riesgo. Cuando empiezan a manipular a la gente. Entonces, vuelvo a lo mismo, el libro B no es algo malo. De hecho, es lo más sostenible y nosotros tenemos libro B en la empresa de fondeo. El tema es que nosotros no manipulamos a nadie, nosotros no movemos, no hacemos malas prácticas, sino entendemos cuál es el riesgo que tenemos que tomar, sabemos hasta qué punto nosotros podemos tomar un riesgo, y ese hace parte de nuestro modelo de utilidad en la empresa. Me tengo una pregunta, ¿cómo funciona? O sea, ¿qué indicadores técnicos o qué indicadores o herramientas, bots, algoritmos, no sé, siguen las personas que están en la parte de gestión de riesgo? O sea, ¿ellos cómo saben a qué trade lo envían al libro A y a qué trade lo envían al libro B? Hay diferentes modelos de riesgo. Nosotros utilizamos uno, y es que básicamente, digamos, si tenemos 100 traders fondeados y entre todos ellos suman 32.5 millones de dólares en cuentas de fondeo, lo que hacemos es que tratamos esa cuenta como si fuera una sola cuenta. Ok, o sea, entonces es una sola cuenta independientemente de cuántos traders sea, de 32 millones. Exacto. Hay empresas de fondeo que sí lo hacen unitariamente. El tema es que nosotros venimos de la industria del brokeraje, entonces para nosotros es más sencillo hacerlo de esta manera, y más que más sencillo es que es la forma o el modelo en el cual tenemos experiencia, y no nos queremos poner a experimentar. Entonces, que nos ha dado resultados varios años. Entonces simplemente es 32.5 millones de dólares. ¿Cuánto es lo que la gente puede perder máximo en el día? El 5%. Dependiendo de la cuenta. Depende de la empresa y cuántas son las reglas, pero por ejemplo en nuestro caso el promedio es un 7%. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Pues básicamente cogemos
Mira, vamos a hacer el modelo aquí con calculadora. A ver, calculadora. Entonces son 32 millones. 32.500.000 por el 7%. Son $2.275.000, que es lo que realmente podría perder la gente. O sea, ese es tu stop loss, digámoslo así como Mi empresa. stop loss máximo, Ajá, exacto. te perdía máximo. ¿Eso quiere decir que solo tengo que tener 2.275.000? No, porque no, el proveedor de liquidez no me va a permitir por apalancamiento tener solo eso. Entonces yo tengo que tener otro capital para poder sostener las operaciones, pero el riesgo es ese. 2.275.000. Sin embargo, estadísticamente, tú como trader, ¿cuál es la probabilidad de que 150 traders usen al mismo tiempo todo el margen libre que les permite la cuenta? Es muy poco probable. Exacto. Entonces realmente aparte porque el mismo apalancamiento de la cuenta no te permite usar todo el margen de la cuenta. Exacto. Entonces realmente ni siquiera tienes que poner ese 7%. Realmente nosotros ponemos más, pero incluso tú podrías estar en un riesgo bastante menor. O sea, podrías estar sobre el 3 o el 4%. Okay. Pero entonces digamos que pones el 7%. Sobre ese 7%, ahí es donde nosotros empezamos a tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, trader número 1 manda 50 lotes en compra al euro dólar. Trader número 2 manda otros 50 lotes en compra al euro dólar. Trader número 3 manda 30 lotes en venta en el euro dólar. Ahí para empezar ya redujiste el riesgo. Porque la gente los toma como operaciones separadas y dicen, uy, le tienen que pagar a este y a este, pero realmente no. ¿Por qué? Porque como es una cuenta unificada, ¿cierto? Si tú haces 30 lotes en venta y 50 y 100 lotes en compra, realmente solo estás en riesgo, ¿cuánto? Con 20. No, con 70. Con 70, ok. Pero ¿cuál es una gran ventaja? Ya hay una utilidad. ¿Dónde está la utilidad ahí? Una primera utilidad. Claro, es que tenés las dos cuentas. Así sube o baja, se está compensando la pérdida. Sí, pero eso es el neteo de las posiciones. Okay. O sea, ahí redujiste tu riesgo en 30 lotes. Pero ahí en esos 30 lotes ya hubo una utilidad. ¿Cuál es esa utilidad? No sé cuál sería. El spread y las comisiones. Ok. Porque digamos, si yo cobro $5 por lote por comisión y a mí el proveedor de liquidez me cobra 2, realmente hay $3 por lote. $3 por lote por 30 lotes, pues me estoy ganando $90 más el spread. Ok. Entonces, de hecho, para mí que hayan muchas personas operando y que estén en contraposición, hace que yo ya esté ganando. O sea, independientemente, ya con las posiciones ya empiezas a ganar. Exacto. Ok. Perfecto. Ahora mi decisión es qué hago con esos 70 lotes, porque esos 70 lotes tengo que hacer algo. Entonces, si los mando todos al libro A, ¿qué sostiene esas operaciones? El capital. Ok. En el peor del... Ahora, ¿qué es lo que pasa en un broker? El riesgo lo está asumiendo el cliente. Pero en una empresa de fondeo, este es mi capital de trabajo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Mucha gente sataniza las empresas de fondeo que mandan todo al libro B, que yo también las satanizo, la verdad. Porque básicamente si mandas todo al libro B, solo estás montando un Ponzi en el que estás jugando a necesito vender más de lo que pago. Pero realmente, si tú mandas todo al libro A, también estás tomando un gran riesgo, porque básicamente estás tomando el riesgo de todo lo que los traders toman como operaciones. Porque tú como empresa de fondeo estás apalancando a los traders con más capital del que ellos no tienen, porque no es un capital que ellos tengan. Ellos solamente aportaron, por decirlo así, si es una cuenta de $100,000, $500 aproximadamente. Es un apalancamiento muy alto. Exacto. Entonces, digamos que lo que yo hago es que en un broker, cuando yo te mando al libro B y tú pierdes, son ganancias. Pero en una empresa de fondeo, si yo te mando al libro B y tú pierdes, no es dinero que yo me gané, es dinero que me ahorré perderme. Ok. Entonces, si tú mandaste un stop loss de $10,000 y yo mandé al libro B, son $10,000 que yo no perdí de mi cuenta de margen si yo realmente estoy mandando las operaciones a mercado. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? De esos 70 lotes... O sea, a mí no me interesa qué análisis hizo Brandon, qué análisis hizo Juan, qué análisis hizo Pedro. Simplemente hay 50 lotes en compra en el euro dólar. Listo. Dentro de mi gestión de riesgo, y literalmente se vuelve como la cuenta de un trader, ¿cuánto de eso yo quiero mandar a mercado? O sea, ¿y cuánto quieres arriesgar? Exacto. Ok. Ok. A mí me parece que las compras sí son consecuentes y creo que el euro dólar sí va a subir. Listo. Entonces voy a mandar los 70 lotes. Oye, no.
sí creo que va a subir el eurodólar. Otro caso, sí creo que va a subir el eurodólar, pero donde no suba estoy comprometiendo el 70% del margen libre de la cuenta de la cuenta de riesgo de la empresa. ¿Sabes qué? Solo va a mandar 20. Aquí te quiero hacer una pregunta. ¿Sobre qué análisis o decisión toman eso? De decir, es que yo creo que va a subir. O sea, ¿cómo lo hacen técnicamente o estadísticamente? Tomamos algoritmos, tomamos en cuenta indicadores, algoritmos, hay traders manuales, traders fundamentales, tomando las decisiones todo el tiempo. Pero hay una gran diferencia y es que cuando tú operas manual estás buscando cómo sacar rentabilidades, mientras que cuando estás operando como un trader de mesa de riesgo, tu prioridad no es sacar profits, tu prioridad es conservar el capital. Ok. Entonces, las decisiones son un poco diferentes. Ya no estás buscando el RR 1 a 3, estás diciendo cómo conservo el capital, porque cada vez que conservas capital, volvemos a lo mismo. Es dinero que te estás ahorrando. Pero también cada vez que mandas una operación al mercado, es dinero con el cual yo gano con el trader. Si tú metes una operación de $10,000 y yo la mando al mercado, eso quiere decir que yo me gané un porcentaje contigo porque yo no te pago el 100%, te pago el 80%. Entonces, correcto, yo de ahí me gané $2,000 que me sirven para sostener la empresa. Que hay mucha gente me pregunta, Juan, ¿las empresas de fondeo ganan de que la gente solo pierda? Las que no tienen una infraestructura de brokeraje detrás, sí. O sea que, según lo que dices, hay empresas de fondeo que no tienen conexión con proveedores de liquidez. Sí, la gran mayoría. Wow. La gran mayoría no. ¿Por qué? Porque estas empresas que montan... Sí. Y muchos ni siquiera es que sea mala intención. Hay gente que simplemente cree que montar una empresa de fondeo es vender. Hay otros que sí es con mala intención. Pero la gran mayoría no son con mala intención. Simplemente se metieron en un negocio al cual creyeron que era mucho más simple. Es como si yo dijera, no, es que montar un equipo de Fórmula 1 es conseguir un piloto y coger un carro que es muy rápido. Sí, métete a la ciencia y detrás del alerón, de los milímetros que hay en cada llanta, hay toda una ciencia detrás. Pero cuando tú realmente montas una infraestructura fuerte como broker, la verdad es que la gente pierda simplemente es un modelo de ingreso. Y que la gente y al final la rentabilidad de una empresa como cualquier otra, como montar una pizzería, como montar una empresa que siembre árboles o una constructora de edificios, tú tienes varios ingresos, pero también tienes costos fijos y variables, y tienes impuestos y tienes muchas cosas. Al final la utilidad viene después de todo eso. Entonces nosotros como Funded Forex ganamos de que la gente pierda, no. Es parte de nuestros ingresos, pero también nosotros ganamos cuando la gente gana. Pero también ganamos, nos ahorramos pérdidas cuando la gente manda un trade en una cuenta fondeada y no lo tomamos en el mercado real. Y también ganamos cuando netean lotes. Y cuando creas un modelo sostenible es porque entiendes toda esa estructura de costos, pero también toda esa estructura de ingresos, y te aseguras que al final del mes pues funciona y sea rentable. Y eso te permite también entender cuáles son las líneas que puedes cruzar y cuáles no. Por eso yo desconfío mucho de las empresas que todo el tiempo están sacando descuentos loquísimos, que están, por ejemplo, el descuento más grande que nosotros hemos hecho es el 25%, y debo aclararlo acá: cuando vendemos al 25% no tenemos utilidad. No perdemos dinero, pero no hay utilidad. No hay utilidad. Ahora que lo vemos como un costo de marketing. Estamos adquiriendo clientes, estamos haciendo que las personas nos conozcan y así sucesivamente, pero no tenemos utilidad. ¿Por qué lo puedo decir? Porque entiendo a mucho detalle cuál es nuestra estructura de costos. Por ejemplo, cosas que la gente no tiene en cuenta. ¿Cuánto te cuesta la pasarela de pagos? ¿Cuánto te cuesta el programador que está manteniendo la plataforma y horas promedio? ¿Cuánto te cuesta cada cierto número de clientes? Digamos, cada 200 clientes tengo una persona contratada para que les dé soporte al cliente. Si tú divides eso, todo tiene un costo asociado, y así puedes empezar a decir, ok, mi costo fijo por cliente, no importando de qué tamaño me compre la cuenta, es tanto. Y mi costo variable es el riesgo que puedo asumir con él. Y eso es lo que me permite saber dónde está mi utilidad como empresa de fondeo. Ok, genial. Tengo una pregunta. Esto más bien va como desde tu experiencia viendo la data y la estadística de los traders. ¿Cuál es la razón por la que los traders no retiran en empresas de fondeo? La gran mayoría porque se descontrolan.
Me encantaría decir que es porque no tienen la estrategia adecuada o porque no tienen un plan de trading adecuado, pero la gran mayoría de la gente que ves que pierde una empresa de en una empresa de fondeo es porque se descontrolan. La verdad es que pasar una prueba de fondeo si tienes control, la verdad, yo estoy seguro que con soportes, resistencias y líneas de tendencia, pero si te controlas, si eres y sabes medir tu riesgo, no vas a hacer porcentajes loquísimos ni nada por el estilo, pero puedes retirar consistentemente promedio 1, 2 o 3% al mes, que la verdad sobre $200,000 es un gran porcentaje. La gran mayoría de la gente simplemente porque se descontrola. Van muy bien y tienen un día malo y al otro día queman la cuenta o pelean con su novia y queman la cuenta. Entonces, y la verdad es que es un modelo muy rentable para las empresas que no hacen las cosas bien, pero solo necesitan un golpe de suerte de un par de traders para ya poner a temblar todo su modelo de negocio. Un par de traders que les hagan unos retiros grandes. Y es que la gente no lo tiene en cuenta, pero si tú solo ganas de que la gente pierda, pues un trader que te ponga un retiro de $30,000, 10 traders que te pongan un retiro de $30,000, y si tu ticket promedio son $300, pues tienes que venderle a 900 personas para poder sostener los retiros de solo esos traders, y ni siquiera estoy contemplando los costos de empleados. O sea, claro, realmente es muy riesgoso. El tema es que como la gran mayoría de la gente pierde, pues es sostenible, pero solo estás jugándole es como una estrategia de un win rate muy alto, pero con que solo un día pierdas, ya te fuiste. Te quema la empresa. Y mientras que cuando tienes una empresa bien estructurada, realmente te das cuenta de que tienes que construir un modelo de negocio en donde tú digas, no me importa si tengo un mal o buen mes de ventas, y no me importa si los traders son buenos o malos tal mes, realmente todo mi modelo está blindado para tomar esas decisiones. Ahora, ¿ese blindaje es del 100%? No. Funded Forex es una empresa que yo me atrevería a decir, no, es la empresa más 100% segura de la industria. No. Pero la verdad es que si no lo dijera y yo estuviera del otro lado como trader, a mí me daría miedo. Porque dime, ¿qué empresa es 100% segura? No es que nada, o sea, es que realmente ninguna inversión es 100% segura. Exacto. Simplemente hay modelos más sostenibles y menos sostenibles. Y yo mismo le digo a la gente, diversifiquen. Ahora, diversificar no es comprar 10 cuentas de fondeo en las empresas más baratas. Diversificar es saber que incluso si compro en las 5 mejores, igual hay riesgo. O sea, las 5 se pueden caer al tiempo y puede que no sea por un tema de que tuvieron malas intenciones. Simplemente los números no dieron, pero definitivamente si haces las cosas bien, la probabilidad de que te quiebres como empresa es tan bajo que realmente puedes construir un modelo sostenible en el muy largo plazo. Ok. Bueno, yo te quería hacer una pregunta con respecto al tema de la estadística de los traders en las empresas de fondeo. ¿Qué es mejor, que un trader tenga una sola cuenta en una empresa de fondeo o que tenga varias cuentas y trate de hacerle retiros pequeños a esas cuentas, pero consistentes, o una cuenta grande en donde trate de retirarnos del 5 al 10% mensual? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que depende mucho del perfil del trader, su estrategia y cómo él es capaz de gestionar el riesgo. Conozco gente que compra cuentas de fondeo a lo loco y que le sacan plata. Compran una cuenta, se van súper agresivos, la pasan o no la pasan, le hacen un retiro grande y ya con eso tienen para comprar 10 cuentas de fondeo más y para vivir 2 o 3 meses. Como también conozco gente que es consistente, divide el riesgo entre varias cuentas y todo el tema. Creo que es más sostenible el segundo caso. Porque el primer caso definitivamente requiere mucha estabilidad emocional para hacerlo. Como te digo, conozco casos de gente que lo hace, pero si yo estuviera empezando, definitivamente en vez de comprar una cuenta de 100,000, compraría 4 de 25,000. Es un poco más costoso en el momento de adquirirla, pero también aumentas las probabilidades a tu favor, ¿no? Es como el fútbol, es más probable a que ganes 2 de 4 partidos a que en uno solo metas una goleada. Pero si tú sabes que eres un trader que tiene un win rate decente, pero saca trades 1 a 10 y al final tu expected value o la ventaja estadística que tienes es alta, pues es una jugada.
O sea, no creo que haya una opción o la otra. Al final yo siempre he dicho en el trading, y es, el trading al final se trata de coger un capital X y sacarle Y. ¿Cómo lo hagas? Da igual. Da igual, desde que sea consistente. Ok, a ver, no sé si de pronto puedes compartir ese dato, si no, entonces no lo digas. De los traders que tú tienes fondeados, de los que retiran, ¿qué sistema usan? O sea, ¿tienen varias cuentas o tienen una sola? O sea, los que más retiran y más les funciona. Casi todos tienen una sola cuenta, pero esa sola cuenta son muy consistentes con ella. Casi todos. Hay algunos que sí compran varias cuentas, pero digamos que también el tema es que para tener varias cuentas tienes que ser muy organizado. Tal cual. Porque tienes que empezar a decir, bueno, cuando opero esta, gestionar el riesgo en esta, una o la otra. Y la verdad es que la gran mayoría de la gente ni siquiera es organizado con una cuenta. Pues en mi opinión ese es el camino, pero digamos que no todo el mundo llega a ese nivel de organización. Y dos, de pronto lo podrías hacer pero no te gusta, porque definitivamente operar más cuentas es más tiempo invertido. Correcto. Entonces, el 80% de los que tienen resultados están en ese modelo en donde son conservadores, pero con una sola cuenta. Están algunos pocos que tienen muchas cuentas y son conservadores, y están algunos otros que tienen algunas cuentas, pero nada, o sea, al todo nada. O sea, agresivos. Sí. Ok. Por ejemplo, ¿cuál es el promedio de retiro en porcentaje de los traders que tienes fondeados? O sea, en mensual. Sé que todo el tiempo no retiran, obviamente, de pronto por la consistencia, puede haber meses buenos, meses malos. Pero, por ejemplo, que tú me digas en promedio, todos retiran, no sé, los que más retiran tratan de retirar el 1%, el 5%, el 4%. Más o menos solo el 3%. Ok, o sea, que podríamos hablar de que un 3% para retirar está bien para hacerlo de forma consistente. Yo creo que sí, y además creo que no se trata de soñar pequeño. En esta industria, que es la industria más grande. No hay una industria más grande que el trading. ¿Por qué? Porque así pongas las industrias más grandes, tecnología, armas, comida, lo que sea, todas dependen de la industria financiera para hacer sus transacciones. Pero precisamente si quieres llegar a las grandes ligas, como lo hablamos ahorita, tienes que jugarle al volumen. Entonces, yo no creo que sea un tema de sacarle el 10, el 20, el 30% todos los meses y jugarle a eso. Creo que es más un tema de ser consistentes, y la verdad es que con esa consistencia puedes empezar a construir un portafolio de tengo 3 cuentas en esta empresa, tengo 4 en esta, tengo 5 en esta, tengo 2 en esta, y además que es mucho más fácil planificar así una salud financiera como trader, porque eso te permite empezar a hacer inversiones, te permite a comprar el día de mañana un apartamento y saber que listo, ya no voy a comprar un apartamento y voy a hacer abonos del 10%, por ejemplo. Entonces, pero yo ya sé que aunque el trading es riesgoso, pues ya tengo 10 cuentas, y con que solo una de esas me pague, pues ya tengo para pagar la cuota del apartamento, ¿no? Entonces, creo que es el modelo más sostenible, y es no hacer retiros gigantescos. Y no lo digo como para tratar de convencer a la gente que está viendo el podcast de no hagas retiros gigantescos, porque a nosotros digamos que no nos afecta o no nos afecta por el modelo de riesgo que te expliqué previamente. Pero creo que es más un tema de que es más sostenible, incluso a nivel mental, enfocarte en un objetivo. Y porque he visto tantas veces gente que estaban 8%, 9% en positivo, y por irse por el 13% terminan quemando la cuenta. Entonces creo que es más un tema de listo, ya llegué a un 3%. Creo que algo que deberías hacer, o que yo hacía cuando era un trader de empresas de fondo, es ya llegué a un 3%, pues arriesgo el 1%, y arriesgo el 1% de lo que ya me gané, y si con ese 1 me hago un 4%, genial. Llegué al 4%, arriesgo otro 1%, y así sucesivamente, pero donde lo pierda, pues es como empezar a poner un break-even, ¿no? En la cuenta. Entonces, ya llegué a un 2, pues guardo un 1.5. Y ese 0.5 me lo juego. Ya llegué, con ese 0.5 me hice un 3, entonces juego un 0.7. Y todo depende de tu plan de trading, y así sucesivamente. Y si de esa manera llegas a un retiro del 20%, genial.
porque digamos que tuviste una racha positiva buena. Pero si yo no creo que deberías parar. O sea, si yo fuera, yo no paraba. Yo tenía meses muy buenos, pero en el momento en que tocaba un stop loss, o digamos, no sé, ese punto 5 que me voy a jugar lo divido en 2 trades. Listo, 2 stop loss seguidos, ahí paro. Pero si ya estás en positivo, no te pongas a jugar con esos profits. Y ahí es donde creo que precisamente mostramos transparencia. Es, hey, si ya estás positivo, guarda eso. O sea, haz que tu tiempo y tu trabajo como trader valga la pena. Porque mucha gente en la industria se jacta de mostrar análisis de TradingView súper buenos, pero tú no vas a ir al supermercado y decirle a la cajera, mira, me hice 1.10 esta semana. O sea, al final el profit es el que tienes en el bolsillo, no el que tienes en la cuenta. Qué buen mensaje. No, bueno, y por última pregunta, ¿tú hacia dónde crees que va toda la industria de las empresas de fondeo? O sea, tú dijiste ahorita que todo eso estás haciendo más conocidos, está haciendo como que se están revelando más detalles de los brokers y todo eso. ¿Hacia dónde apunta la industria? ¿Cómo crees que puede llegar a cambiar en el futuro sus reglas? No sé, la forma en la que los traders la usan. ¿Cómo la ves? Yo creo que hay muchas empresas e influencers vendiendo humo. Y de cierta manera, sé que esto puede ser un poco cancelable, pero cierto que de cierta manera son hasta cierto punto necesarios en esta etapa de la industria. Porque hay mucha gente que llegó y conoció esta industria gracias a alguien que les vendió humo. No fue mi caso por lo que te conté de mi familiar, pero yo conozco mucha gente que entró a esta industria porque le vendieron humo en algún momento, porque cayeron en una estafa, pero dijeron, ok, de pronto me estafaron, pero hay algo bueno aquí. Y creo que si tienes una actitud responsable frente a tu vida, sabes sacar lo bueno de las cosas. Sin embargo, cada vez se va a volver más normal. Y así como el internet hace un tiempo era el boom. El boom, y sobre todo como ciencia de cohetes para muchas personas. O sea, antes le hablabas a la gente de nada más los celulares. Antes veíamos que se estrenó un celular que ahora tiene la pantalla táctil y era como, uy, ¿qué es esto? Hoy en día es lo básico, ¿no? Muy normal. Y antes alguien que supiera manejar un computador era algo de locos. Hoy en día alguien que no sepa manejar un computador básicamente no puede competir en el mercado. Entonces creo que la industria va a llegar a un punto en donde cada vez más las personas se informen y va a ser más difícil que se presenten este tipo de situaciones donde hay ofertas de valor fraudulentas, y creo que van a sobrevivir solo las empresas que hacen las cosas bien. Ok, me surgió una pequeña duda ahí con lo último que dijiste. Yo como trader, que apenas estoy comenzando, ¿cómo puedo analizar de manera como, no sé, fundamental, intuitiva, estadística, como sea, una empresa de fondeo para saber si realmente es confiable o no? Porque yo, a cara de lo que veo en un sitio web, pues yo veo sus reglas, veo eso, pero ¿cómo ir más en un trasfondo como más allá a ver en qué lugares puedo ver o cómo podría darme cuenta si una empresa de fondeo es confiable o no? Yo estudiaría cómo funciona el libro A, cómo funciona el libro E. No vas a encontrar realmente a mucho detalle cómo va a ser, pero vas a empezar a entender cosas. O sea, yo lo explico, por ejemplo, con un iPhone, ¿sabes? Tú de pronto no sabes qué circuitos tiene por dentro, cuáles son las patentes por dentro. Tú no podrías construir un iPhone, pero tú sabes que cuesta dinero hacerlo. Y si alguien te llega y te vende un iPhone de 16 Pro Max en $100 nuevo, pues sabes que es una estafa. Entonces, creo que todo empieza un poquito desde la lógica, y es ¿por qué, por ejemplo, nosotros mostramos la cara en Funded Forex? ¿Por qué nosotros hacemos llamadas 1 a 1 con los clientes? ¿Por qué mostramos nuestras redes sociales? ¿Por qué vamos a los eventos presencialmente? Entonces, primero es, si quieres montar, para mí hay dos opciones, y creo que la gente lo puede ver de esta manera. Si nosotros mostramos la cara, o es porque realmente queremos hacer las cosas bien, o somos los estafadores más estúpidos del planeta. Entonces, es una de esas dos opciones, la verdad. Entonces, yo confío un poquito más en las empresas que sabes quiénes están detrás de la empresa, ¿sabes? Dos, desconfían de las empresas que se la pasan haciendo descuentos, que tienen reglas demasiado flexibles o cosas de ese estilo. Creo que tienes que encontrar lo barato y sale caro. Entonces,
creo que en Funded, por ejemplo, ¿qué hacemos con eso? Nosotros no somos la empresa ni la más fácil de pasar, no somos la empresa más barata, tampoco somos la más cara, tampoco somos las reglas imposibles, pero nos enfocamos mucho más en aportar valor, 100%. Y creo que ahí está nuestra competitividad. Entonces, desconfiaría mucho de los descuentos gigantescos todo el tiempo, desconfiaría mucho de las empresas. He visto por ahí algunas publicidades de empresas de fondeo de fondéate ya con $1 millón. Tú estás listo y estás preparado para ya hacer un fund trader. Como el comercial de James que contaste el otro día, sí. Entonces, no, o sea, creo que, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, no es por hacerme marketing a mí mismo, pero yo mismo acabo de decir, no compres una cuenta de $200,000 si estás empezando. Y no te conviene, porque te conviene que te compre una cuenta grande. Exacto, no me conviene decirlo, pero sí me conviene en el largo plazo. A largo plazo, correcto. Porque eso va a hacer que los clientes que estén con nosotros realmente se queden con nosotros en el largo plazo, porque saben que somos la empresa que se preocupa por la gente, porque saben que somos la empresa que invierte en su educación, que trae speakers, que trae capacitación, que les hace exámenes para saber si están listos para presentar una empresa de fondeo. Y creo que todo, puedes hacer mucho análisis técnico, pero sobre todo mucho viene desde la lógica. Y eso es lo que más me gusta o sea, hago este tipo de espacios en donde revelo muchos secretos de la industria, pero al mismo tiempo hacemos muchas cosas que son lógicas para que cualquier persona que tenga sentido común pues se dé cuenta de cuál empresa quiere hacer las cosas bien y cuáles no. Entonces, por ejemplo, en Funded Forex tenemos todas nuestras reglas, tienen un video con diapositivas que lo graba uno de nuestros directivos en nuestro canal de YouTube. Tenemos historias destacadas para explicar las reglas. Hacemos un live semanal resolviendo dudas acerca de las reglas y las cuentas, en donde no ponemos, y no lo digo de manera denigrante, pero no ponemos a un empleado a dar el Zoom para que asuma la responsabilidad. Alguno de los socios somos los que damos ese Zoom, mostramos nuestra cara. Ahorita vamos a implementar un sistema en donde, si quieres voluntariamente, antes de comprar la cuenta puedes presentar un examen y te hacemos preguntas acerca de las reglas para saber si realmente las conoces. Y si pierdes la cuenta, que sea porque en la operativa no te salió bien, no porque, no leí bien las reglas. Entonces creo que las empresas que son muy claras en comunicar sus reglas es lo más importante, no tanto el marketing de Lamborghini, Ferraris, Corvettes, sino más el marketing de, nosotros somos la empresa que realmente está haciendo las cosas para que puedas cobrar, para que te paguen, para que realmente conozcas nuestras reglas. Porque, por ejemplo, tú que has estado en la industria de fondeo, ¿qué tanto esconden las empresas de fondeo sus reglas? Bastante. O sea, hay muchas, por no mencionar obviamente, que te aplican reglas una vez empiezas a retirar y no sabías que esas reglas existen, ni siquiera están escritas. Están en la letra chiquita de los contratos. Sí, y normalmente las reglas están por allá en un link. Tienes que darle a... Sí, o son más bien, porque lo vi, son reglas subjetivas. Es como que si haces esto, nosotros podríamos considerar que es esto. Como por ejemplo la regla del gambling, lo que estamos hablando ahorita. Es subjetivo y algunas no lo tienen muy claro. Sí. Entonces, obviamente, tú empiezas a operar de cierta forma y te dicen, por ejemplo, tengo un estudiante específico que él es muy bueno y él opera 1 a 7, 1 a 10, pero tiene un win rate del 30%. O sea, que es muy rentable. Y empezó a operar con SRR en empresas de fondeo y le dijeron que estaba haciendo gambling. Sí, y al final, por ejemplo, tú puedes empezar a crear reglas que prevengan eso. Y es, que siéndote sincero, sí es una conducta que no es sostenible. Pero ahí es donde viene el tema. Por ejemplo, si a ti te dicen no puedes operar de esta forma, pues tú ya sabes que no lo puedes hacer. Por ejemplo, nosotros no les decimos que no lo pueden hacer, pero tenemos una regla de consistencia. Y entonces, por ejemplo, ese trader sería muy difícil que cobre con nosotros. ¿Por qué? Porque como nosotros tenemos una regla que dice que si tienes un payout de $10,000, no tienes ningún día de trading puede valer más de $5,000. El 50%. El 50%. Pero la verdad es que si eres un trader consistente no es muy difícil. No pasa nada. Es una regla muy fácil de pasar. 4 días profit ya estás por encima de esa regla. ¿Por qué? Porque precisamente por este modelo de riesgo que te acabo de contar, sería muy riesgoso para nuestro modelo de riesgo. Y no se trata de que no queramos pagar o cosas de estilo. Sería muy riesgoso para valga la redundancia, para nuestro modelo de riesgo tener un trader que
9 de cada 10 trades los pierde y en uno se hace un 1 a 15. Y de pronto en cuenta real es muy rentable. Y es más, a un trader que fuera así, yo le diría abiertamente, te conviene más una cuenta real, 100%. Porque ni siquiera es que la empresa no te quiera pagar, es que le estás jugando a tratar de adivinar cuál es ese trade que se va a hacer el 1 a 15. Yo prefiero un trader que es consistente, que tiene un RR de 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3, que tiene un win rate del 50, 60%, porque para mí como empresa de fondeo es más fácil construir un modelo de riesgo con base en eso. Ahora, esa es la respuesta de una empresa que hace las cosas bien. Hay otras empresas que se sacan la carta de la regla de IP. Entonces, no, es que operaste desde una IP diferente, demuéstramelo. No, esa información es privada. Por ejemplo, nosotros mostramos eso. Entonces mostramos de ese tipo de cosas, que no tenemos regla de IP para empezar. Pero lo que hicimos fue crear las reglas lo más claras posibles. Sí tenemos algunas reglas ambiguas, pero porque es imposible crear un sistema de reglas 100%, digamos que sea A o B. Nosotros, por ejemplo, tenemos la regla de no estamos a favor de las conductas de trading como de apostador, pues, o de ludopatía. Pero la tenemos, es más porque, digamos que no es que no vayamos a pagar el payout, pero sí es posible que en algún momento le digamos a un trader, y lo digo abiertamente, hey, te vas a pagar este payout, pero nuestra estructura de riesgo no es sostenible contigo, así que ten tu payout y... Es que ahí creo que no pasa nada, o sea, pero si te niegan el pago por algo que no tiene sentido, pues entonces ahí es donde entran los problemas. Claro. Pero si es claridad, siempre cuando tú tienes claridad en un negocio, o sea, si tú y yo vamos a hacer un negocio y hay claridad en los dos puntos, pues yo ya sé a qué me atengo. Claro. Pero con las reglas ocultas hay muchos problemas en muchas empresas. Sí, o cuando cambian las reglas, ¿no? Y no te dicen. Tú has estado en esas empresas que las reglas son retroactivas y dicen, oye, tú compraste una cuenta de fondeo en donde no puedes operar noticias, y de la nada cambian la regla, mandan un correo a las 3 de la mañana. No mandan correo. Sí, no mandan nada. Sí, no lo mandan, o si lo mandan a las 3 de la mañana, y en el subject o en el asunto le ponen muchos caracteres porque saben que a propósito se va a enviar a la bandeja de spam, y entonces cuando no te pagan el payout es como, oye, Bran, no te vamos a pagar el payout. Qué pena, no sé si no te diste cuenta que a las 3 de la mañana te enviamos un correo spam diciéndote que cambiamos la regla. Por ejemplo, en Funded Forex, ¿qué hacemos? Las reglas, si tú compras una cuenta, esas reglas te aplican para ti. Y si vamos a hacer un cambio de reglas, hasta ahora hemos hecho cambios de reglas, pero todos han sido a favor de los traders. Eso no quiere decir que el día de mañana, si nos damos cuenta de que no es sostenible, cambiemos la regla y de pronto lo volvamos más estricto. Pero ese es el tipo de comunicación que me gusta tener, y es 100% abierta. Hasta ahora todos los cambios de reglas que hemos hecho, todos han sido a favor del cliente. Y los que son a favor del cliente son retroactivos, pero si el cliente no los quiere aplicar, está perfecto. Por hasta ahora los hemos hecho retroactivos. ¿Qué es retroactivo, para que se entienda? Retroactivo es que básicamente si tú compraste la cuenta hoy y hago el cambio de reglas, aplica incluso si compraste la cuenta antes del cambio de reglas. Entonces, para nosotros, las reglas que benefician al cliente son retroactivas. Pero si tú no te sientes contento o no estás de acuerdo con que es retroactivo, está bien. No aplica para ti y puedes hacerlo. Pero volvemos a lo mismo. Por ejemplo, antes no permitíamos copy trading entre cuentas de tu misma operativa, incluso si eran solo 2 cuentas de $10,000. Hoy en día permitimos hacerlo con un límite de hasta 200,000. No veo por qué alguien me diría, ¿sabes qué? No quiero que esa regla me aplique, pero pues si alguien quiere hacerlo, pues está bien. Pero digamos algo que tenemos es que si hacemos un cambio de reglas, aplica solo hasta que hagas un retiro o quemes la cuenta. O sea, la siguiente cuenta que operes, o si le haces un retiro, ya empieza a aplicar la nueva regla. Pero es parte de esas reglas del juego, ¿sabes? Y es, voy a comprar esta cuenta y yo sé que al menos hasta el primer retiro, yo sé qué reglas me aplican. Y también hacemos mucho actividad de estar escuchando a los clientes todo el tiempo.
De hecho, en el link de nuestro perfil en Instagram pueden agendar una reunión 1-a-1 conmigo o con el director para la TAM y pueden darnos retroalimentación. Entonces, que los invito a hacerlo. O sea, por favor, agéndense con nosotros. Vayan y graben el Zoom, literal. Oye, es que este man es el que era el director de la compañía. Y creo que eso muestra, o sea, también, ¿qué empresa de fondeo? No lo digo hablando mal de las otras y ojalá no, si eres director de una empresa de fondeo y crees que esto es bueno, cópianos, que lo empiecen a hacer. Pero ¿qué empresa de fondeo has visto que su director, que puedes ir a agendar? No. Yo tengo separado en mi agenda, en mi Google Calendar, tengo en mi agenda un espacio donde la gente, cualquier cliente, el que sea, si hayas recibido una cuenta gratuita, puede agendar un espacio 1-a-1 conmigo. Qué bacano eso, ¿no? Muy chévere. Y escuchamos eso y tomamos en cuenta esas retroalimentaciones para hacer mejoras todo el tiempo hacia la gente. Por ejemplo, mucha gente nos dijo, oye, nos gustaría que tengamos gráficos de TradingView. Y les tengo una sorpresa. No solo vamos a tener gráficos de TradingView en nuestra plataforma, sino aparte van a tener TradingView Pro completamente gratis por hacer parte de Funded Forex. Qué locura. Súper bueno eso, pero a través de alguna plataforma. ¿O? Sí, va a ser con DXTrade. En DXTrade vamos a tener los gráficos de TradingView dentro, pero vas a poder operar directamente en el gráfico de TradingView y vas a poder tener las funciones de TradingView Pro ahí en la plataforma. Qué bacano, ¿no? Muy, muy chévere. Bueno, Juan, yo creo que eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por la información. Por acá abajo voy a dejar también tus redes sociales, las redes sociales de Funded Forex, para que todas las personas que nos están viendo puedan como empezar a seguir y bueno, que sigan aprendiendo de todo esto. Muchas gracias. Gracias.